Tenemos que enseñar a los niños a hacer un buen uso de las pantallas y la tecnología, y para eso los responsables van a ser siempre los padres. La primera premisa de todos es: estate con ellos. No le dejes directamente la tableta, el ordenador, el móvil y te vayas, porque entonces no vas a saber qué páginas está entrando, qué es lo que está viendo. Tienes que estar a su lado y tienes que enseñarle y mostrarle cómo hacerlo. Es un error prohibir utilizar las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque ya sabemos que todo lo prohibido se hace todavía mucho más atractivo, y además es que es algo que es imposible de cumplir, porque siempre va a haber un teléfono por ahí, en casa del abuelo, en casa de algún otro familiar, de algún amigo, en el colegio. Muchos de los colegios también tienen acceso a las nuevas tecnologías. Prohibirlo no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es acompañarles, educarles en el correcto uso de las nuevas tecnologías. En muchas aulas se han introducido las nuevas tecnologías. Esto aporta grandes beneficios para el aprendizaje, porque sabemos, por ejemplo, el proceso de atención sostenida lo hace la pantalla sola, porque son estímulos que cambian muy rápido a nivel visual, a nivel auditivo. Es más fácil que el niño atienda cuando hay una nueva tecnología. Además, otra cosa que ocurre es que el feedback es muy inmediato, porque enseguida, si tú estás trabajando y estás con una nueva tecnología, te dice si está bien o está mal. El niño se hace mucho más responsable de su propio aprendizaje, es decir, tiene muchos y múltiples beneficios. Pero no nos podemos olvidar que la figura del maestro sigue siendo fundamental, porque el maestro es el encargado de transmitir el conocimiento, de fomentar la curiosidad, de fomentar ahí pues esas ganas de los niños de aprender, y sobre todo, fundamental, hoy en día con las nuevas tecnologías lo que hay que trabajar mucho es el sentido crítico, el que los niños sean capaces de distinguir qué es un hecho, qué es una opinión. En Internet hay muchísima información, pero hay información que es muy buena y está constatada, incluso tiene una evidencia científica, y hay información que, pues, por desgracia, no es cierta, no es veraz. Hay que enseñarles a los niños a tener ese sentido crítico, y quizás este es el principal elemento en el que tenemos que poner hoy en día foco los adultos, tanto desde la escuela como desde casa. Es necesario que los niños tengan límites y que tengan normas. Todavía hay algunos padres que piensan y dicen: claro, es que si a mi hijo le pongo límites o normas, a ver si van a anular su personalidad. En absoluto, no van a anular nunca su personalidad. De hecho, les van a ayudar a adquirir esa autonomía y ese autocontrol que es tan necesario en la vida. ¿Qué tenemos que hacer para tener esas normas y esos límites? Lo primero de todo, ambos progenitores se tienen que juntar y tienen que establecer muy bien cuáles van a ser las normas que vamos a tener en casa y dónde está el límite. Cuando ya ambos progenitores lo tengamos juntos, será cuando se lo comunicamos a los niños. ¿Qué pautas podemos seguir? Lo primero de todo, las normas tienen que ser muy pocas. Piensa que la memoria de trabajo del niño es limitada a 3, 4, 5 cuando ya son más mayores, pero no muchas más. Tienen que estar adecuadas a la edad del niño y a las características también de nuestro hijo o de nuestra hija, y al ser posible las enunciamos en positivo. Hoy en día los niños y los adolescentes acceden con una gran facilidad a la pornografía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Educarles. Hacer una educación afectivo-sexual desde que son bien pequeñitos. ¿Por qué? Porque si ven que en casa no van a tener la respuesta a su inquietud, ¿qué van a hacer? La van a poner en Internet. ¿Y qué es lo que se van a encontrar? Pues por desgracia no se van a encontrar una educación afectivo-sexual, se van a encontrar directamente sexo y pornografía. Y la pornografía no suele llevar asociada ningún tipo de valores. Por eso hay que perder el miedo. Hay muchos padres y muchas madres que piensan: pero ¿cómo voy a hacer esa educación afectivo-sexual? Pues igual que les enseñamos a hacer, por ejemplo, educación ciudadana, a decir cuándo hay que pasar un semáforo, cómo hay que circular por la calle, cómo se come y se emplean los cubiertos, pues tendremos que ir haciendo esa educación afectivo-sexual en los niños desde que son pequeños, adaptando el contenido a su edad. Y sobre todo que vean que cualquier respuesta que ellos necesiten, que la van a encontrar en nosotros, que pueden preguntarnos lo que sea, porque si observan que los padres se ponen muy nerviosos y no me lo van a responder, van a ir a buscarlo en Internet, y es más fácil que cada vez a edades más precoces entren a ver pornografía.
Hay muchos riesgos en el consumo temprano de la pornografía, pero sobre todo lo que estamos viendo es que cuando llegan a la adolescencia, cuando llegan el momento de mantener esas relaciones afectivos sexuales con sus iguales, ¿qué es lo que ocurre? Que como no han tenido esa educación, se piensan que la pornografía es real y que lo que sale en las películas de pornografía es lo que les gusta a los hombres o a las mujeres en realidad. Y por desgracia esto nunca suele ser así, porque además en la pornografía la mujer es un mero objeto en el que no disfruta y que solamente está para darle placer al hombre. Por eso es fundamental hacer esa educación y mucho respeta tu cuerpo y respeta el cuerpo de los demás. La pregunta del millón, ¿cómo hablamos de sexo con niños? Pues lo primero de todo vamos a perder el miedo y vamos a darle una cierta naturalidad. Un pequeño truco, si veis que os está resultando especialmente complicado, hacerlo mientras estáis haciendo otra cosa, pues por ejemplo, preparando una ensalada, un bizcocho. De esa forma, si en un determinado momento ves que te está costando más mantener la mirada, bueno, pues siempre puedes ahí bajarla y ver a ver dónde está el tomate, ¿no? O ir a coger la harina que necesitamos para el bizcocho. Puede ser un pequeño truco para intentar aproximarnos, pero luego sí que es verdad que tendremos que ponerlo sobre la mesa, perdiendo el miedo. Por lo que decimos es que si no lo contestamos las preguntas los adultos, las van a ir a buscar en internet y en la pornografía. Es fundamental crear un vínculo de confianza entre padres e hijos. Parece que cuando llega además la adolescencia es como voy a crear este vínculo, que es ahora el momento peligroso, porque es cuando pueden tener acceso pues desde a pornografía, a drogas, otro tipo de sustancias que pueden ser más complicadas y peligrosas. Pero esto es un error porque hay que hacerlo desde que son bien pequeñitos, no podemos esperar a que sean adolescentes. Para eso va a ser fundamental, lo primero de todo, crear un espacio, porque en ocasiones queremos hablar y está, pues, por ejemplo, la tele puesta, está el ordenador, estamos con el móvil whatsappeando, mirando otras cosas, o estamos en el coche que dices, bueno, como estamos aquí en ese espacio, lo aprovechamos ya, pero no nos estamos mirando cara a cara. Luego vamos a crear un espacio en el que estemos juntos y nos veamos sobre todo la cara, los ojos, para ver ahí un poco cuál es la información que nos están dando sobre lo que están sintiendo los niños. Y además hay que crear un espacio, un lugar y reservar un tiempo. Puede que al principio puedas crear un poquito artificial, como diciendo, oye, todos los días tengo que reservar este tiempo y este lugar, pero os recomiendo que lo hagáis. Por ejemplo, podemos aprovechar el espacio de la comida. Si estamos comiendo en el comedor o en la oficina, pues puede ser en la cena, en el desayuno. Intentar, por ejemplo, ese espacio que ya lo tenemos ahí, vamos a dejar todos los dispositivos electrónicos fuera. ¿Para qué? Para hablar, para conversar. Y si queremos crear ese clima de confianza, los primeros que tenemos que contar cómo nos sentimos y tenemos que empezar a aportar de nuestra vida somos los adultos. El papel de los padres en el desarrollo de la inteligencia emocional de los hijos es fundamental. De hecho, son los agentes mejores posicionados para favorecer la inteligencia emocional. Hay muchos colegios en los que se están haciendo programas buenísimos de intervención en inteligencia emocional, pero en el día a día, en casa, con los padres, con los hermanos, con la familia va a ser fundamental. Porque, por ejemplo, los padres son muchas veces el mayor enemigo de la inteligencia emocional, que decimos que es ese estilo de educación sobreprotector, cuando estamos demasiado encima, no les permitimos que hagan las cosas para que estén, las que sí que están preparados, no les permitimos en un determinado momento sentir emociones desagradables o que se frustren porque hay pobrecito que lo va a pasar muy mal, pues sin quererlo estamos impidiendo que se desarrolle correctamente la inteligencia emocional. Es importantísimo que los niños tengan hábitos saludables. Para eso no nos podemos olvidar que la principal fuente de modelo de aprendizaje de un niño son los adultos, que nos copian en todo momento. Luego es muy difícil que tu hijo o tu hija adquiera hábitos saludables si tú no los tienes. Ese es el primero, que tienes que empezar comiendo sano. De nada sirve llegar a decir, hay una comida que es la de los niños, que es la que tiene la fruta, la verdura y luego nosotros comemos otra cosa. No, tenemos que comer todos de forma sana. Vamos a introducir frutas, verduras, una alimentación saludable. Vamos a cuidar muchísimo, que esto es fundamental, el ciclo de sueño y vigilia. En España los niños tienden a dormir poquísimo, muchas menos horas de las que son recomendables.
tienen que estar a su hora en la cama. Eso de arañar y decir, es que no nos da tiempo por la tarde a hacerlo todo. Seguro que hay actividades que son superfluas. Seguro que hemos estado más de la cuenta, a lo mejor viendo una serie o en un determinado momento con la tablet. Es fundamental que estén a su hora en la cama, porque luego llega por la mañana, no hay quien les saque, se levantan incluso muy irascibles y de mal humor. Vamos a cuidar estos aspectos que son fundamentales. El mayor deseo de los padres es que sus hijos sean felices, y es un deseo que es muy loable, todos queremos ser felices y esto está genial. Pero cuidado, porque muchas veces nos equivocamos y precisamente para hacerlo, ¿qué es lo que hacemos? Crear como una burbuja de felicidad en el que te lo voy a comprar todo, te lo voy a dar todo, voy a evitar que sufras, y esto va a ir precisamente en contra. Si queremos que los niños sean felices, tenemos que hacerlos autónomos, tenemos que hacerlos seguros, tenemos que hacerlos capaces, tenemos que saber que ellos se sienten que ante la mínima dificultad van a saber responder o que pueden acudir al adulto cuando no sepan. Pero no hacerles tan blanditos que digamos ante cualquier situación ellos no saben y se nos arrugan, porque eso va a ir en contra de su felicidad. No se nos puede olvidar que los valores también tienen que estar presentes en la educación. No se trata que los psicólogos llegamos y dijimos, esta es la lista de valores que tenéis que introducir, sino que cada familia tiene que pararse y pensar, ¿cuáles son los valores que quiero inculcar a mis hijos? Los valores al final nos van a hacer un poco como las guías, son como por así decirlo los topes del camino que dicen cuando me estoy saliendo es como cuando pita cuando te sales en la carretera que hace pi, igual, que algo te está diciendo que eso va en contra de tus valores. Cada uno, por favor, pensar los que queráis. Yo sí que os recomendaría, como psicóloga, que el respeto debería estar presente, porque si conseguimos una sociedad en la que todos nos respetemos, con diferencia de las opiniones que tengamos, de la religión, de la raza, vamos a conseguir una sociedad mucho más justa y además vamos a conseguir sentirnos todos mucho mejor.